Veamos ahora cómo podemos publicar nuestro sitio creado de forma local, es decir, en nuestra PC, y pasarlo a un servidor remoto o publicarlo en Internet conservando el mismo diseño, los componentes, la configuración y todo el contenido. Es un proceso que en sentido general consiste en los siguientes pasos. Cuando Joomla está instalado en nuestra PC de forma local, tenemos los archivos de instalación en sí, la base de datos, que es donde se guardan todos los artículos y las configuraciones, y el archivo configuration.php, que es quien controla la ubicación de los archivos y de la base de datos. Los archivos los podemos encontrar dentro de la carpeta de WAMP, en este caso la carpeta www y luego la carpeta del sitio en sí. En este caso mi sitio se llama sitio corporativo y aquí tengo todos los archivos de mi instalación. Entonces lo que tengo que hacer ahora es subir los archivos de Joomla al servidor por FTP. También debo exportar la base de datos, importarla en la base de datos de mi servidor y luego debo modificar el archivo configuration.php con la nueva dirección de la base de datos y la nueva dirección de los archivos. Básicamente en esto consiste el proceso de publicar un website de Joomla de forma local a un servidor remoto. Iniciamos de inmediato con el primer paso, que consiste en copiar los archivos de nuestra instalación local a nuestro servidor remoto. Esto lo haremos utilizando FileZilla y los archivos que vamos a copiar a nuestro servidor son los archivos de la carpeta WAMP, www y el nombre de nuestro sitio. En este caso mi proyecto se llama sitio corporativo y los archivos que voy a copiar son todos estos. Los voy a pasar a mi servidor. En este caso ya tengo aquí preconfigurada la conexión y ya he pasado los archivos por asunto de tiempo. Este proceso de copiarlos a tu servidor puede tomar entre 20 minutos a 30 minutos, en algunos casos hasta 40, según el tipo de conexión que tengas. Es un proceso que debes tomar con calma, ya que deben subir todos los archivos de tu sitio sin faltar ninguno. El destino donde lo vas a copiar en tu servidor debe ser en alguna subcarpeta, o si lo vas a copiar directamente en la raíz del sitio, pues debe ser en la carpeta pública de tu servidor. En algunos casos la carpeta pública es public HTML, en otros casos es www, en otros casos es http docs, dependiendo de tu servidor. Debes tratar de identificar la carpeta pública, entonces ahí dentro pues vas a elegir dónde quieres publicar tu sitio en Joomla y copiamos los archivos desde el primero con la tecla Shift presionada hasta el último y arrastramos para esta parte y luego ahí dejamos que el proceso se complete. De esta forma cumplimos con el primer paso, que es copiar los archivos de nuestra instalación local al servidor remoto. Si tratamos de accesar ahora a nuestro sitio, vamos a ver lo siguiente. De forma remota estoy publicando mis archivos en expression.com.do/Joomla corporativo. Por el momento me coloca el siguiente mensaje. Esto me indica que están publicados los archivos, pero que no se encuentra todavía la base de datos. Y eso es lógico porque todavía no hemos exportado e importado la base de datos en nuestro servidor, que es el segundo paso. En el proceso ahora nos toca exportar la base de datos de nuestro servidor local a la base de datos de nuestro servidor remoto. Para esto vamos primero a exportar nuestra base de datos local. Esto lo hacemos de la siguiente forma. Entramos a localhost y nos va a dirigir entonces a la pantalla de WAMP Server, en la cual tenemos varias herramientas para trabajar con nuestro servidor local. En este caso voy a utilizar la herramienta phpMyAdmin, que es el controlador o el administrador de las bases de datos. Hacemos clic y una vez dentro debemos seleccionar del menú de la izquierda nuestra base de datos. En caso de que no tengamos la certeza o la seguridad de cuál es la base de datos que utiliza nuestro sitio, simplemente vamos a entrar al administrador de nuestro proyecto local. Lo hacemos en localhost, sitio corporativo, /administrator. Una vez que entramos al administrador, vamos a la opción de configuración global y luego a la opción de servidor. En este caso vas a ver aquí
en la parte de configuración de la base de datos, en el campo base de datos, este es el nombre de la base de datos que usa nuestro sistema. En este caso volvemos otra vez a la pantalla de phpMyAdmin y seleccionamos la base de datos que ya pudimos identificar en nuestro panel de control. Hacemos clic en la base de datos y vamos a ver entonces un listado de todas las tablas que contiene esa base de datos. En este caso son 36 tablas y puedes identificar ahí las diferentes tablas donde se colocan el contenido, los banners, las categorías, los grupos, toda la información que Joomla necesita para funcionar correctamente la vas a ver en estas tablas. Es importante no tocar ninguna opción que no conozcamos para no estropear nuestra base de datos. En este caso vamos a dirigirnos de inmediato a la opción de exportar. Bajamos al final de dicha página y hacemos clic en el botón Go. Y de esta forma se genera lo que se conoce como el dump de la base de datos, o la esencia o todo el contenido de la base de datos, y es la información que necesitamos pegar dentro de la nueva base de datos que vamos a crear en nuestro servidor remoto. Para esto entonces vamos a entrar al panel de control de nuestro servidor online o nuestro servidor remoto. En este caso lo tengo abierto en otra ventana aparte, y como puedes ver yo uso HostGator para mi servicio de hosting, pero igualmente lo puedes hacer en cualquier otro proveedor de hosting, ya sea gratuito o pagado, que tenga pues la opción de utilizar bases de datos MySQL. Vamos de inmediato entonces a la opción de MySQL Database, lo ves aquí. También puedes utilizar phpMyAdmin si no tienes este asistente, que es un poquito más fácil, más rápido, más directo que hacerlo a través del phpMyAdmin. Hacemos clic en este botón y procedemos a crear nuestra nueva base de datos. Vamos a llamarla Joomla Corp. Creamos la base de datos y fíjate acá que te sale el mensaje de confirmación de que se ha añadido, se ha creado la base de datos JohnHost_Joomla Corp. Este nombre tienes que confirmar si tu proveedor de hosting también le agrega un prefijo al nombre de la base de datos. En este caso, como le agregó este prefijo, el nombre ya no será Joomla Corp, sino la frase completa. Así que esto lo voy a copiar y en un archivo de texto voy guardando esa información porque la voy a utilizar más adelante. Entonces este es el nombre de mi base de datos. Muy bien. Volvemos atrás y vamos a crearle ahora un usuario y un password a dicha base de datos. Esto lo hacemos al final de la página, por lo menos en este proveedor de hosting. En otro caso, pues tienes que ver cómo añadirle usuarios a tu base de datos. Y vamos a escribir acá, el usuario será Joomla y el password será PASS, P-A-S-S. Creamos el usuario. Y dice que se agregó el usuario Joomla con el password PASS. En este caso, fíjate que es un usuario de ejemplo y una contraseña también de ejemplo, pero en tu caso, si es un proyecto real, trata siempre de utilizar un usuario más complicado y una contraseña también mucho más segura. Volvemos atrás y vas a confirmar al final que ya tenemos un nuevo usuario. En este caso se llama JohnHost_Joomla. Entonces este es el usuario de nuestra base de datos, la frase completa incluyendo el prefijo. Lo copiamos y en nuestro archivo de texto vamos a pegar aquí esta información. Este es el usuario y la contraseña es PASS. Estos tres datos son importantísimos a la hora de reconfigurar el archivo configuration.php, que sería el tercer paso. Ahora nos falta por último en nuestra base de datos asignarle el usuario a nuestra nueva base de datos. Esto lo hacemos aquí en este apartado de añadir usuario a base de datos. Repito, en tu caso de tener un proveedor diferente de hosting, tienes que preguntarles o investigar cómo añadir un usuario a la base de datos o pedirle a tu proveedor de hosting
que te cree una nueva base de datos y te dé el usuario y el password. En este caso vamos a elegir el usuario Joomla, que fue el último que acabamos de crear, y la base de datos será Joomla Corp. Hacemos clic en añadir y ahora vamos a indicarle los privilegios o los permisos que va a tener este usuario dentro de dicha base de datos. Marcamos todos los privilegios para que Joomla pueda controlar todo lo que necesita sin ninguna limitación y hacemos clic en Make Change o Aplicar. Una vez listo, nos confirma que el usuario John Host Joomla fue añadido a la base de datos John Host Joomla Corp. Hacemos clic en Go Back o retroceder y estamos listos para pegar la información de nuestra base de datos local. Recuerda, esta información ya la podemos pegar ahora en nuestra nueva base de datos. Esto lo hacemos de la siguiente forma. Regresamos otra vez al homepage y vamos a entrar ahora sí al phpMyAdmin de nuestro servidor remoto. Aquí está el botón. Vamos a accesar y una vez dentro vamos a ubicar nuestra base de datos. En este caso sabemos que la base de datos Joomla Corp porque fue la última que creamos y también porque no tiene ahora mismo nada dentro, es una base de datos vacía. Hacemos clic y ahora vamos a hacer clic en el botón SQL. En este espacio es donde vamos a pegar la información de nuestra base de datos local. Hacemos clic dentro y presionamos la combinación Control A para seleccionarlo todo y luego Control C. Pasamos otra vez a nuestra ventana de phpMyAdmin remota y vamos a pegar en este espacio el contenido de la base de datos anterior. Control V corta. Y presionamos el botón Go. Aquí está procesando, fíjate. Y una vez completada la importación, nos va a indicar acá en este mensaje que nuestra petición fue ejecutada exitosamente. Nos aseguramos ahora de que nuestra nueva base de datos contiene exactamente la misma cantidad de tablas o de información que tenía la base de datos anterior. En este caso tenemos 36 tablas. Recuerda que esta base de datos antes estaba en 0, es decir, no tenía nada dentro. Ahora tenemos exactamente las mismas tablas que teníamos en la base de datos local. Fíjate que este es el phpMyAdmin del servidor remoto. Si vamos otra vez al servidor local, que es este que está aquí detrás, vemos también 36 tablas. Es decir, que hemos importado correctamente nuestra información. Por lo tanto, vamos a cerrar ya la base de datos remota y también la base de datos local. Vamos a repasar ahora el proceso. Ya hemos subido los archivos de nuestra instalación local al servidor por FTP. Ya hemos exportado el contenido de nuestra base de datos local y lo hemos importado en la base de datos remota. Ahora solo nos falta reconfigurar el archivo configuration.php para indicarle la nueva ubicación de la base de datos y la nueva ubicación de los archivos, y con esto pues se completa el proceso. Entonces, para modificar este archivo vamos a nuestro cliente FTP y vamos a buscar aquí el archivo configuration.php, pero en el lado del servidor remoto, porque ese es el que queremos modificar para que funcione otra vez nuestro sitio. Aquí está el archivo configuration.php. Lo recomendable es descargarlo, hacer una copia de seguridad y luego hacer la modificación y subirlo otra vez. Para esto vamos a colocarlo en el escritorio. Vamos a arrastrarlo. Aquí está. Nuestro archivo configuration.php. Vamos a hacer una copia de seguridad. Control C, Control V corta. Tenemos una copia. Entonces este archivo lo que haremos es editarlo, ya sea o con Notepad o con Dreamweaver. En este caso lo voy a editar con Dreamweaver, así que hacemos doble clic en el archivo y entramos a la vista código para poder ver el contenido del mismo. Una nota importante es que si abrimos el archivo con Notepad, clic derecho, abrir con Notepad, debes siempre guardarlo con la codificación ANSI, es decir, cuando vayas a modificarlo, lo guardas como, y en la codificación siempre selecciona la codificación ANSI, nunca la codificación UTF-8, porque con esta codificación tu sitio va a dar algunos errores debido a los caracteres especiales que se alteran con esta codificación.
Entonces siempre que lo modifiques con Notepad, asegúrate de cambiar la codificación al formato ANSI. Entonces, en este caso lo vamos a modificar con Dreamweaver y tenemos ya el archivo aquí listo para trabajar. Es importante no modificar ninguna línea de código por error o eliminar algún carácter sin querer en este archivo, ya que es muy delicado porque controla, como ya sabemos, la ubicación de nuestra base de datos y los archivos, entre otras configuraciones importantes de nuestro proyecto en Joomla. Así que vamos a modificar exclusivamente las siguientes líneas. Aquí vemos algunas informaciones sobre la base de datos, que son el servidor de la base de datos, en este caso es localhost. Por ahora se quedará igual, ya que nuestra base de datos en el servidor remoto está en el mismo servidor. En algunos casos el servidor de la base de datos es diferente al servidor de los archivos. Un ejemplo conocido de esto es GoDaddy. Las páginas que están alojadas con GoDaddy no tienen la base de datos en el mismo servidor, o sea, no están en el localhost, sino que tienen un servidor aparte para la base de datos MySQL. En este caso, HostGator y la mayoría de los servidores pues usan o tienen alojadas la base de datos en localhost o en el mismo servidor. Así que esta línea de código no se cambia. Este es el usuario de la base de datos. En este caso ya no es root, sino que es el usuario que guardamos en nuestro archivo de texto. Este es el usuario. Vamos a copiarlo. Control C. Y lo pegamos dentro de estas dos comillas. Tienen que tener mucho cuidado de no eliminar ninguna. Control V corta. Pegamos. Ahí está. El próximo dato que tenemos que cambiar es la base de datos en sí. En este caso, la base de datos ya no se llama Joomla, sino que se llama Joomla Corp, JohnHost _ Joomla Corp. Esta es nuestra base de datos nueva, la copiamos y vamos a sustituir esta con mucho cuidado. Control V corta para pegar. Ahí está. Nos falta ahora el password de la base de datos, que es esta línea. Fíjate que anteriormente, como estaba de forma local, no tenía ninguna contraseña, ningún password, pero ahora sí vamos a ponerle nuestro nuevo password, que es pass. Lo pegamos acá con mucho cuidado. Listo. Ahora nos falta cambiar algunos parámetros aquí arriba, que son la ruta de los archivos temporales y la ruta del log del sitio. En este caso, fíjate que la ruta es en nuestro disco duro, en la carpeta WAM, pero ya esto no es así, sino que tenemos que averiguar cuál es la ruta absoluta de nuestro servidor. Para esto vamos a utilizar un archivo llamado ruta.php que está en tu panel de control, con el cual podemos averiguar cuál es la ruta absoluta de nuestro hosting. Es este archivo. Vamos a seleccionarlo acá y a subirlo entonces a nuestro dominio remoto, a nuestro servidor remoto. En este caso ya lo tengo colocado en mi servidor. Lo debes subir al mismo lugar donde tienes los archivos de Joomla remotamente. Aquí está mi archivo llamado ruta.php. Simplemente tienes que tomar el archivo y subirlo a esta ubicación. Una vez que está ya colocado, vamos a nuestro navegador. Vamos aquí a nuestro sitio. Vamos a colocar ruta.php para que se ejecute el archivo y nos dé la información que necesitamos. Recuerda que estoy publicando mi sitio online en expression.com.do/Joomla corporativo, y como tengo el archivo dentro de esa carpeta, pues lo voy a ejecutar ahí dentro y sería ruta.php, y aquí tengo entonces la ubicación o la ruta absoluta de mi servidor. En este caso, sin embargo, fíjate que la última carpeta que sale es public.html, que representa el dominio raíz del servidor, de mi sitio. Sin embargo, a esta ruta le hace falta entonces la subcarpeta Joomla corporativo. En caso de que publiques tu sitio directamente en el dominio raíz, pues no tienes que añadirle ninguna subcarpeta, pero en mi caso, como tengo una subcarpeta de Joomla corporativo, debo añadírsela aquí a esta ruta para que sea mi ruta absoluta. Copio esta parte, Control C, voy otra vez a Dreamweaver y voy a cambiar acá entonces todo esto por mi ruta absoluta y le añado entonces la otra parte, que es Joomla corporativo. Control C,
control V corta, y ahora aquí este slash que me sobra, pues lo borro y me quedaría algo así. Entonces esta misma ruta la voy a copiar ya completa, control C, y la voy a pegar con mucho cuidado en la segunda línea, que es para los archivos temporales, control V corta, y ahí está listo. Fíjate cómo la ruta absoluta sustituyó la ruta local de mi disco duro a la ruta donde están los archivos ubicados ahora en mi servidor remoto. Recuerda, debe hacerlo con mucho cuidado, de no eliminar ninguna comilla, ningún punto y coma, para que no dé ningún problema tu archivo. Por último, tenemos aquí una línea que dice live site, es decir, la dirección del sitio ya en vivo, o la dirección del sitio donde estará publicado. En este caso, la dirección de mi sitio es expression.com.do/Joomla corporativo. Control V corta, ahí está. Estamos indicando dónde estará el sitio una vez publicado. Con estos cambios listos, ahora sí procedemos a guardar este archivo configuration.php. Lo guardamos y procedemos ahora a subirlo nuevamente a nuestro servidor. Aquí está el archivo, lo arrastramos hacia esta ventana del servidor remoto en FileZilla, sobreescribimos, y ahora si entramos entonces a nuestro proyecto online, es decir, a expression.com.do/Joomla corporativo, enter, ahí está nuestro sitio publicado de forma online. Eso es todo el proceso. Si quieres, también puedes probar la parte de la administración, que vamos a ver en un momentito. Pero fíjate que tenemos nuestro sitio ya publicado y es exactamente igual a la versión local. Esta es la versión del sitio localmente en nuestra computadora, y esta es la versión del sitio ya publicado en internet. Fíjate que permanece el mismo diseño, el mismo contenido, el mismo template o plantilla, y todos los componentes en el mismo lugar. Esta es la versión online. Pasamos ahora a nuestro backend, ya de forma online también. Esto lo hacemos en una pestaña nueva en expression.com.do/Joomla corporativo /administrator. El usuario y la contraseña es exactamente el mismo que teníamos de forma local, que de paso ahora es recomendable cambiarlo, porque siempre usamos contraseñas muy fáciles cuando lo hacemos de forma local, pero ahora que está online es bueno ya colocarle una definitiva que sea más compleja. Muy bien, vamos a configuración global, y este es el último paso, en servidor, y bajamos a la sección de parámetros del FTP. Aquí tienes que activar la casilla habilitar FTP, la colocamos en sí, y los datos que nos faltan son los que usas para conectarte con FileZilla a tu servidor remoto, es decir, tus datos de acceso FTP. Son tu nombre de usuario, tu contraseña y el directorio raíz de FTP. Puedes consultar o repasar el video del módulo 1, en el cual se explica cómo instalar Joomla de forma remota y ver cuáles son los datos que introducimos en estas casillas, pero básicamente son los mismos datos que utilizas para conectarte por FTP con FileZilla. Este es el proceso para instalar Joomla de forma, mover tu sitio de Joomla de local, es decir, hecho en tu máquina, a moverlo a un servidor web en internet. Repasamos el proceso otra vez y es el siguiente. Tenemos que mover o copiar los archivos de nuestra instalación de Joomla local por FTP al servidor remoto. Luego movemos o copiamos la base de datos de nuestra base de datos local a nuestra base de datos remota. Y por último, reconfiguramos el archivo configuration.php con los datos necesarios para que sepa dónde está la nueva base de datos y dónde están los archivos en nuestro servidor. Ya con esto podemos pasar nuestro sitio hecho de forma local, como vemos acá, a nuestro sitio o nuestro servidor remoto en internet.